Muy buenos días, estudiantes. Bienvenidos a la tercera parte del tema 1.3. En esta ocasión vamos a terminar el tema hablando de la meiosis. El proceso de meiosis es un proceso que permite que las células entren a división celular y se formen las células gaméticas. Esto quiere decir que no todas las células de nuestro cuerpo sufren la meiosis, solamente aquellas encargadas de generar células gaméticas, ya sea óvulos o espermatozoides. Por cada célula que entra a la meiosis van a resultar 4 células haploides. Quiere decir que estas células tienen la mitad de la información genética. En el esquema podemos ver cómo la meiosis se divide en dos etapas, en meiosis 1 y meiosis 2. Del lado derecho pueden ver los números romanos para ver cuál etapa corresponde a la 1 y a la 2. Y en cada una de estas etapas tenemos diferentes fases, desde la profase hasta la telofase en las dos de manera igual. Y lo que vamos a analizar son esas diferencias, qué es lo que pasa en cada una de estas etapas. Bien, en la meiosis 1 iniciamos con la interfase, que al igual que en la mitosis de cualquier célula, lo que ocurre hay un aumento del metabolismo celular, se duplican los organelos y se replica el ADN, se va a duplicar este ADN. Posteriormente, en la profase 1 es la etapa más compleja en muchas especies de organismos y la más prolongada, ya que se llevan a cabo procesos muy importantes relacionados con la variación genética. Es aquí donde ocurre el proceso de recombinación genética. Ahorita vamos a revisar este concepto. Entonces, la profase 1 tiene 5 etapas en las cuales vamos a analizar qué es lo que ocurre. En la figura podemos observar círculos que están representando los núcleos de la célula, donde se encuentran los cromosomas. El color azul representaría a los cromosomas originales de la primer célula que entra a meiosis 1, y como ya pasó por la fase de síntesis o la interfase 1, ya está replicado el ADN. Quiere decir que la réplica son las líneas rojas. Entonces, en leptoteno se empiezan a condensar todos los cromosomas homólogos. Les llamamos homólogos porque es la copia, son los cromosomas originales y la copia de sus cromosomas. Entonces se empiezan a condensar para que en la etapa de cigoteno los cromosomas homólogos se empiecen a parear entre sí, a colocarse en una misma posición. Posteriormente, en paquiteno lo que ocurre es que las estructuras llamados quiasmas o nódulos de recombinación van a surgir para empezar a atraer los brazos del cromosoma homólogo entre ellos. Posteriormente, en diploteno empieza este acercamiento de los quiasmas para que en la diacinesis se genere el intercambio de fragmentos de cromosomas. Quiere decir que un fragmento va a tener pedazos del otro cromosoma y el otro cromosoma va a tener fragmentos del cromosoma inicial. Esto va a generar una nueva variación genética para estas células. Este proceso de recombinación genética es muy importante ya que es la fuente de variación genética del planeta. Todos los organismos que se reproducen sexualmente van a pasar por este proceso y todos los individuos que se generan de esta manera van a ser organismos únicos con una variante genética única, porque este entrecruzamiento generalmente se da al azar o en la mayoría de los cromosomas. Como podemos ver en la figura, vemos cómo los cromosomas están alineados, los cromosomas homólogos, y por medio de los quiasmas se acercan sus brazos para intercambiar fragmentos. De tal manera que el cromosoma verde va a tener algunos fragmentos del cromosoma amarillo y también el amarillo del verde. Bien, una vez que pasamos la profase 1, continúa la metafase 1, que es cuando los cromosomas homólogos se alinean en el ecuador para formar la placa metafásica. Y esto es por medio del uso mitótico que genera estos microtúbulos que se adhieren hacia los centrómeros de los cromosomas. Posteriormente, en la anafase 1 podemos ver cómo se separan los cromosomas homólogos y migran hacia polos opuestos de la célula, para que finalmente en telofase se generen, estos cromosomas generan nuevas membranas nucleares y por medio de un anillo contráctil resultarán dos células idénticas aún diploides.
Estas células todavía tienen la información en pares de cromosomas. Entonces, posteriormente continúa la meiosis 1. Igual, pasa por un proceso de interfase en donde las células producidas de la meiosis 1 van a aumentar su metabolismo, seguir creciendo. La diferencia es que aquí en meiosis 2 o en interfase 2 no hay duplicación del ADN, ya no se va a duplicar porque lo que queremos es que el resultado sean células haploides, contengan solamente la mitad de la información. Entonces aquí ya no hay replicación de ADN. Por lo tanto, en la profase 1, igual lo mismo ocurre, desaparece la membrana nuclear para dejar libre los cromosomas. Estos se comienzan a condensar, a parearse para que en la metafase 2 estos cromosomas se alineen en el ecuador. Si pueden observar en la imagen de metafase, pueden ver a los cromosomas que justamente no son exactamente iguales del mismo color, que quiere decir que tienen fragmentos intercambiados de otros cromosomas. ¿Sí? Aquí ya, por eso es la meiosis 2, ya ocurrió el proceso de recombinación en la meiosis 1. Posteriormente se pasa a la anafase 2, en donde las cromátidas se separan y se van hacia polos opuestos de ambas células, para que finalmente en la telofase se vuelva a generar la membrana nuclear y con un anillo contráctil se dividan ambas células en dos restantes. Por lo tanto, el producto final de la meiosis van a ser 4 células haploides con la mitad de información genética. En el caso de los humanos, por ejemplo, serían 23 cromosomas cada uno de nuestros gametos. Bien, entonces analicemos cuál es la importancia de la meiosis. Bien, la meiosis es un proceso que permite reducir el número cromosómico en las células porque esto es importante ya que en la fecundación va a haber una unión de dos gametos que tienen el mismo número de copias de cromosomas para dar origen a un organismo con 46 cromosomas. Estamos hablando del caso de los humanos. ¿Sí? Entonces, algunas especies pueden tener errores en este proceso y ahorita vamos a analizar en el caso de los humanos cuáles serían estos errores. Entonces, el apareamiento de los cromosomas homólogos por medio de la recombinación permite un intercambio genético de la información genética de cada padre. De esta manera, cada individuo se va a generar, eh, más bien, a través de la reproducción se van a generar individuos con una variación genética única. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si existen errores en el proceso de meiosis? Uno de los errores que puede ocurrir justamente es en la recombinación de la que hemos estado hablando. Por ejemplo, si un cromosoma intercambia uno de sus fragmentos al cromosoma homólogo, pero el homólogo no le regresa ese fragmento, entonces ahí hay un error. Uno de los cromosomas va a quedar más grande y el otro cromosoma le va a faltar un fragmento de esa información genética. A ese proceso se le llama translocación. Es cuando una ruptura de un fragmento de un cromosoma homólogo y la posterior de dicho fragmento al otro no ocurre. Y esto puede provocar alteraciones en el fenotipo de los organismos. Otro proceso en el que pueden ocurrir errores justamente es en la metafase ya sea en la meiosis 1 o en la meiosis 2, cuando se separan los homólogos o las cromátidas. ¿Qué quiere decir? Que puede haber un error en la alineación de los cromosomas al ecuador o de las cromátidas y hay una migración no igual para los polos de la célula, que es a lo que me refiero. Ya sea que dos cromosomas homólogos migren a un solo polo y del otro polo no queden cromosomas o las cromátidas. Entonces, esto va a dar origen a células que en lugar de recibir 23 cromosomas, reciben ya sea 24, uno de más, o 22 cromosomas, uno de menos. No pueden ser más, pero este sería un ejemplo clásico, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si se fecunda uno de estos cromosomas, los individuos resultantes o resultan con 47 cromosomas, esto quiere decir que tienen una trisomía en un par de cromosomas, o 45 cromosomas, quiere decir que les hace falta un cromosoma y por lo tanto tienen una monosomía.
Algunos de los ejemplos de las enfermedades relacionadas con la no disyunción cromosómica justamente es el síndrome de Down, que es una trisomía, el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter. En la plataforma de Classroom les voy a dejar una tarea con respecto a estos temas. Bien, otro de los ejemplos que ocurren justamente en este proceso de la no disyunción meiótica es las aneuploidías. Y lo que ocurre es justamente una separación incorrecta de la que hablamos en estos procesos de meiosis. ¿Cuáles serían los resultados si la no disyunción ocurre en la meiosis 1 y cuáles serían los resultados si la no disyunción ocurre en la meiosis 2? Por ejemplo, si el error ocurre en la meiosis 1, se producirán dos gametos nulisómicos. ¿Qué quiere decir? Que a esos dos gametos les va a faltar un cromosoma y los otros dos gametos van a ser disómicos. Quiere decir que los dos gametos resultantes van a generar dos copias del mismo cromosoma, ¿sí? Mientras que si el error ocurre en la meiosis 2, se van a producir dos gametos normales, pero los otros dos gametos van a ser anormales. Uno va a ser nulisómico, le va a faltar un cromosoma, y el otro va a ser disómico, con dos copias idénticas. Entonces, para entender un poquito más acerca de cómo ocurre la no disyunción meiótica, les voy a copiar un link de un video en YouTube donde se observa cómo son los errores y cuál sería el resultado, para que esto les quede mucho más claro, porque en el examen van a venir preguntas relacionadas con este proceso. Bien, ahora finalmente me gustaría hablar sobre las implicaciones que tienen este proceso tanto de la no disyunción como el proceso de los errores en la recombinación genética, principalmente la recombinación genética. Entonces, en el caso de la oogénesis que ocurre en la mujer, em, el proceso de meiosis es un proceso muy prolongado para la producción de óvulos de la mujer, ya que inicia desde el feto en el embarazo de una mujer y la meiosis 1 culmina en cada periodo menstrual de cada mujer. ¿Qué quiere decir? Que va a haber algunas células que la meiosis 1 dure 15 años porque más o menos ahí existe un promedio de que a los 15 años empieza el primer ciclo menstrual y algunas células van a tener una duración mayor porque van a durar hasta los 45 años. Recuerden que el promedio en el cual el tiempo reproductivo de una mujer es alrededor de los 45 años. Puede ser un poquito más o un poquito menos. Entonces, todos esos años son los que dura la meiosis y es diferente para cada célula. Ahora, existe un defecto que ocurre en la recombinación genética en cierto momento de las meiosis que tienen cada célula reproductiva de las mujeres. ¿Y esto es a qué se debe? Las estructuras llamadas quiasmas, donde se posicionan, estos quiasmas, como ya les había mencionado, tienen su función es justamente entrelazar los brazos de los cromosomas para llevar a cabo la recombinación. Estos quiasmas se van a ir deteriorando con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que conforme se avanza en la edad de la mujer, las últimas células, sus quiasmas van a estar más deteriorados y por lo tanto hay mayor probabilidad de que la recombinación genética tenga errores. Es por eso que la maquinaria de las células o de los óvulos de las mujeres pueden ir perdiendo eficacia con la edad. Esto es muy importante porque recuerden que las células con las que nace una mujer, las células reproductivas, traemos un número limitado de células desde que nacemos hasta que morimos. Y esas células se mantienen en nuestro organismo a lo largo de muchos años y están expuestas a muchos procesos de radiaciones y demás procesos que hay en la Tierra. Entonces, uno de los principales errores que puede ocurrir es en la recombinación genética, tener traslocaciones, pérdida de fragmentos de los cromosomas y bueno, algunas otras mutaciones que vamos a ver en el tema de mutación. Bueno, alumnos, con este tema terminamos el tema número 3. Los veo en la siguiente clase.